Bien, mi nombre es Ángel Rubio, soy profesor del Centro Educativo La Amistad y el objeto de este vídeo es dar a conocer tanto a Pitágoras como su teorema y las aplicaciones del mismo. Bueno, un poquito de historia. Pitágoras fue un pensador, filósofo, matemático, nacido en Samos, actual Grecia. Aunque su nombre se haya vinculado a un teorema concreto, que conocemos como teorema de Pitágoras, debemos saber que en realidad lo único que hizo fue darle ese formato matemático, porque este teorema ya se conocía, o bueno, esta aplicación ya se conocía desde tiempos mucho más atrás. Lo importante no solamente fue el teorema que nos ocupa, sino que creó una escuela, la escuela pitagórica, que creó una corriente de pensamiento que, bueno, no es objeto del estudio, pero que si te interesa, pues que sepas que existe y que puedas trabajar un poco sobre ella. Bien, para entender el teorema de Pitágoras necesitamos previamente conocer el triángulo rectángulo. Bien, un triángulo rectángulo es un triángulo en el que uno de sus ángulos es un ángulo recto, es decir, es un ángulo de 90 grados. Bien, por seguir una nomenclatura, a los lados de este triángulo les daremos los siguientes nombres. Hipotenusa al lado más largo del triángulo, cateto mayor al segundo lado más largo y cateto menor al tercero. Bien, veréis que en algunos textos no se incluye la palabra mayor o menor, simplemente aparece hipotenusa, cateto y cateto. Bien, una de las confusiones que se suele generar es cuando el triángulo no está en la posición en la que estamos acostumbrados. Fijaos, he marcado el ángulo recto con un cuadradito negro. La forma de identificar la hipotenusa es muy sencilla, porque siempre el lado que está opuesto a este ángulo recto. Vamos a ver otro triángulo distinto, vamos a ver otra posición distinta. En este caso, fíjate que el ángulo recto está aquí, la hipotenusa será el lado que está opuesto a él. Y en este último, pues exactamente igual, ¿vale? He variado las posiciones para que veas que no tiene ninguna complicación. Bien, vamos al teorema en sí. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras lo que nos dice es que ese lado más largo, al que hemos llamado hipotenusa, si lo elevamos al cuadrado, nos va a dar lo mismo que si al cateto mayor lo elevamos al cuadrado y le sumamos la medida del cateto menor elevada al cuadrado. Este teorema, solo lo cumplen los triángulos rectángulos. No se puede aplicar a ningún triángulo que no sea rectángulo. Vamos a ver la interpretación geométrica. Bien, tenemos nuestro triángulo rectángulo, en este caso en esta posición, y hemos llamado A la hipotenusa, B al cateto mayor y C al cateto más pequeño. La medida del cateto mayor, en este caso, hemos elegido 5 unidades. La del menor, 3 unidades. Y la del cateto mayor, 4 unidades. Bien, si trazamos los correspondientes cuadrados apoyados en estos lados, fíjate que el cuadrado rosa tiene una superficie, un área de 5 por 5, 25 cuadrados. El cuadrado amarillo tendrá una superficie de 3 por 3, dado que es un cuadrado, 9 cuadrados. Y el cuadrado azul tendrá una superficie de 4 por 4, 16 cuadrados. Por tanto, fíjate cómo se cumple que el cuadrado rosa, que mide 25 unidades, es igual al cuadrado amarillo, que mediría 9 unidades, más el cuadrado azul, que mide 16 unidades. Bien. Vamos a las aplicaciones. Un ejemplo. Tenemos una escalera de 5 metros de largo apoyada en una pared de 4 metros. ¿A qué altura apoya la escalera sobre la pared? Bien. Fíjate, aquí tenemos la escalera que está apoyada sobre la pared a 4 metros de distancia. La escalera mide 5 metros. ¿Qué altura es la que vamos a alcanzar? Pues esto, por ejemplo, nos puede servir para saber
si con esa altura nos es suficiente, por ejemplo, para cambiar una bombilla. En este caso, aplicamos el teorema de Pitágoras, dado que es un triángulo rectángulo y lo debe de cumplir. La hipotenusa al cuadrado tiene que ser igual al cateto mayor al cuadrado más el cateto menor al cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa? Fíjate que el ángulo recto estaría aquí. La hipotenusa es el lado que está enfrente. 5 metros. 5 al cuadrado tiene que ser igual ¿a quién? A la suma de los otros dos al cuadrado. 4 al cuadrado más h, que es como hemos llamado al cateto menor, al cuadrado. Fíjate que en este caso, nuestra incógnita, lo que queremos calcular es esta h, por tanto debemos dejarla sola. ¿Cómo? Pasando este 4 al cuadrado al otro miembro, restando, puesto que en el lado derecho está sumando. Nos quedaría, por tanto, h cuadrado igual a 5 cuadrado menos 4 cuadrado, desarrollando las potencias 5 cuadrado 25, 4 al cuadrado 16, h cuadrado sería la resta de 25 menos 16, que es 9, calcularíamos la raíz cuadrada eliminando el cuadrado de este lado de acá y obtenemos el resultado final, que es la altura a la que podemos llegar, que en este caso son 3 metros. Nos faltaría aquí poner la unidad. Bien, y con esto damos por terminado el teorema de Pitágoras.